Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y el día de hoy vamos a estar respondiendo las dudas más frecuentes sobre los viajes a Estados Unidos. Y es que voy regresando de varias semanas de haber estado en Nueva York, un viaje que hice con escalas en Miami. Y bueno, hay muchísimas dudas sobre quién puede ingresar, sobre cuánto tiempo puedes estar en Estados Unidos, que si te quitan la visa porque pasas más de un mes, que si no te sellaron el pasaporte, ¿qué pasó? Así que todo eso vamos a responderlo junto con información sanitaria actualizada sobre lo que me ha tocado ver en estas semanas. Les pedí que a través de mi Instagram, que es Munducos, me hicieran las preguntas que tenían sobre los viajes a Estados Unidos, así que aquí las ordené y les voy a contestar las principales. Y voy a empezar con si ya se puede viajar turísticamente a Estados Unidos. La respuesta es que sí, pero con condiciones. Es decir, solamente se puede si lo haces de manera aérea. De momento las fronteras terrestres siguen restringidas a viajes esenciales. Y en el caso de qué países pueden viajar, también se sigue manteniendo la misma lista desde hace varios meses. Es de esta manera que solamente puedes ingresar a Estados Unidos si los 14 días previos a tu viaje has estado en un país que ellos consideren seguros. Y fuera de esta lista se encuentran los miembros de la Unión Europea, así como Reino Unido y también Brasil, por ejemplo. El resto de países prácticamente podríamos hablar que sí pueden viajar a Estados Unidos siguiendo esta regla. Es de esta manera que muchos europeos están creando su propio puente aéreo donde quizá viajan 14 días a México y posteriormente a Estados Unidos, y esta manera de viajar sí es permitida. Retomando el tema de las fronteras terrestres, sí se está haciendo un esfuerzo en pronto reabrir la de México con Estados Unidos para viajes no esenciales, pero aún esto no está funcionando, así que por lo menos la situación en julio de 2021 sería esta. En cuanto ya haya una reapertura y ya sepamos las condiciones, si van a pedir vacunas, cuáles van a aceptar o cualquier requisito que puedan llegar a pedir, les voy a armar un video para darles esa información. Pero de momento nada es confirmado y eso de que solamente se va a poder viajar con ciertas vacunas todavía queda en rumor y hay que esperar a que efectivamente se reabran. Pero ya en el caso de los viajes aéreos, que son los que sí están permitidos actualmente, tanto necesarios como turísticos, bueno, en ese caso sí se mantiene todavía la regla de presentar una prueba PCR o antígeno realizada máxima 72 horas antes de tu viaje. Evidentemente, pues la mayoría nos vamos por antígenos porque es más económica, es más rápida, es menos molesta y bueno, esta sí sigue siendo una alternativa, al menos que de pronto llegaran a viajar a un estado que cambiara las reglas y les solicitara como tal a nivel estatal una PCR. Pero eso ya lo podrían revisar directamente en la CDC. Hay restricciones por estado donde pueden estar verificando, además de que cada estado suele tener su propio sitio web de turismo donde vienen las indicaciones de si se piden cuarentenas, si no, qué requisitos se pueden llegar a pedir, si solo antígenos está bien, que es la que te piden a nivel nacional, o tienes que complementar con una PCR. Y bueno, esta información es pública, consúltenla en los sitios web oficiales para cualquier detalle o cambio. De hecho, para los que todavía me preguntan, por ejemplo, si hay cuarentena en Nueva York, pues justamente en la página que les está apareciendo en pantalla es donde yo verifiqué que ya no, ahí vienen las condiciones para viajes nacionales e internacionales y como pueden ver es una página oficial del gobierno. Sobre la prueba, los encargados de revisártela en el caso de Estados Unidos son las aerolíneas. Así que al momento que te acerques a realizar tu check-in, ahí es donde la debes presentar, por lo cual yo no tuve ningún problema en que esta estuviera únicamente en español, aunque también hay laboratorios que te lo pueden llegar a dar en otros idiomas, pero en el caso de Estados Unidos, por lo menos de momento, no es necesario. Y como un consejo personal, les diría que se vayan con muy buen tiempo al aeropuerto para poder llenar ahí cualquier otro documento extra que les van a estar solicitando, ya sea la típica ficha de migración, en el caso de México, que te la piden para salir del país, pero también, por ejemplo, la declaración jurada de que no vas enfermo, esa la puedes imprimir y tú llevarla, nada más hay que llenar la fecha de que estás viajando, así como tu firma y ya es todo. O bien llenarla ya y normalmente las aerolíneas te la pueden dar. Entonces, como de pronto se pueden presentar esos detalles, váyanse con un buen tiempo al aeropuerto.
Y justamente porque les van a hacer la revisión de todos estos documentos, sí sean muy previsores. A mí me tocó ver que en promedio se estaban tardando de 10 a 20 minutos por cada pasajero que pasaba al mostrador. Y como realmente todos tenemos que pasar al mostrador a que nos revisen la prueba de antígenos o PCR, nuestro visado, que te pregunten dónde te vas a alojar, que presentes correctamente llenada esta declaración jurada de que no vas enfermo, así como tu cuestionario sanitario que solicita México. Bueno, en lo que van revisando todos esos documentos, sí se pueden llegar a tardar cualquier duda, cualquier cosa extra. Y además, en caso de que su prueba por algo les dijeran que no es válida, en el aeropuerto la realizan. Así que si vas con buen tiempo todavía podrías irte y buscar algún laboratorio dentro del mismo aeropuerto para tenerla rápido y poder alcanzar tu vuelo. Esto evidentemente en aeropuertos grandes como Cancún, Ciudad de México, donde sí están realizando pruebas. Normalmente no tendrán que acudir a esto, pero bueno, un consejo sí irse con buen tiempo porque de verdad el proceso de revisión de papeles es mucho más tardado que antes. Ahora, aunque estés vacunado, para la fecha que estoy grabando este video, todavía Estados Unidos solicita prueba de PCR o antígenos aunque estés vacunado. Es decir, aunque lleves tu cartilla completa, aunque seas residente que te hayas vacunado en Estados Unidos o turista que lo hizo en ese país, no es una opción presentarlo como alternativa. Así que muy importante que consideren que sí requieren las pruebas, como les digo, por lo menos hasta el día de hoy, y que estén siempre confirmando esta información. Pero sí es importante considerar que Estados Unidos, de hecho, solamente tiene 3 vacunas aprobadas de acuerdo con la CDC. Estas serían Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna. Únicamente estas 3 aparecen como ya completamente aprobadas. Por ejemplo, AstraZeneca aparece en el proceso de, pero todavía no. ¿Y esto por qué sí puede ser relevante? Bueno, en primer lugar, porque si en algún momento Estados Unidos llegara a pedir la vacuna como requisito, solamente considerarían estas. Y si tú tienes una vacuna fuera, alguna china, alguna rusa, de momento no te serviría. Y si te preguntas si actualmente tendría algún impacto en tu viaje, puede ser que sí. Y aquí va la explicación. Aunque para el viaje como tal todos vamos a presentar las mismas pruebas, ya estando en tu destino, sí puede ser que para ingresar a ciertos lugares te lo soliciten. Y les pongo el ejemplo de los festejos del 4 de julio, los muy famosos que organiza Macy's en Nueva York. Bueno, se habilitaron 2 áreas. Una, para que los vacunados pudieran estar en una zona y los no vacunados se tenían que ir a otra área. También hubo otros muchos negocios que organizaron sus propias fiestas de 4 de julio y en muchos únicamente podías ingresar si tenías completa tu vacunación. Y como les digo, las vacunas aprobadas y aceptadas en Estados Unidos. Así que si un viajero llegaba, por ejemplo, con una vacuna de CanSino, no hubiera sido aceptado en estos festejos y en el caso de la celebración masiva, se hubiera tenido que ir a la parte de no vacunados. Así que ahí sí puede comenzar a afectar un poco nuestro viaje. Principales atracciones de Nueva York, parques de diversiones, lugares muy importantes en Estados Unidos no les va a afectar porque ninguno ha puesto esa restricción. Pero sí, poco a poco se está viendo que ciertos restaurantes, bares, para ir a eventos masivos, te solicitan tu comprobante de vacunación. Así que lo tomen en consideración, que no vayan a comprar nada sin estar completamente vacunados porque puede ser que se los pidan como requisito ya dentro de su viaje. Ahora, para los vuelos nacionales y para los que me dicen que van a hacer escalas como yo, que volé de México a Nueva York con escala en Miami, bueno, ya en estos vuelos nacionales ya no se necesitan presentar pruebas ni tampoco se solicitan cuarentenas. Algunos estados lo recomiendan, pero de momento no es obligatorio. Así que si ustedes van a estar viajando no van a tener problema. Y en el caso, por ejemplo, de la salida, muchos me preguntaban si para volver de Nueva York a México, ahí sí me iban a pedir una prueba PCR o antígenos a la salida, y no. Estados Unidos como país no solicita que le presentes nada para abordar tu avión de salida. Los que sí te pueden llegar a pedir algo es el país al cual vas. Así que si yo viajo de Estados Unidos a algún país donde sí me estén pidiendo la prueba, me va a tocar hacerla. Pero si yo viajo a un país como México donde no se está solicitando, ahí no voy a tener ningún problema porque México no la está pidiendo y Estados Unidos no me la pide salir, así que yo no la presenté para volver a México y no hay ningún problema, en ningún momento te la piden.
En el caso de los viajes en autobús, también de una ciudad a otra o de un estado a otro, yo también me estuve moviendo a otros estados de forma terrestre y no tuve ningún problema. Y de hecho, por ejemplo, los autobuses, muchos todavía no se están vendiendo completamente por seguridad sanitaria, únicamente venden un asiento. O si vas con una pareja, sí te pueden vender para que vayan juntos. Pero viajeros solos no les toca con un desconocido. Así que bueno, por lo menos eso de momento sí ayuda a que los autobuses no vayan tan llenos y te sientas más cómodo. Y justamente hablando de viajar a otros estados, es muy importante que consideren que la apertura turística de un destino puede ser que no tenga mucho que ver con la de otro. Sí es verdad que ciudades como Nueva York se encuentran prácticamente reabiertas al turismo y ya quedan poquitas cosas restringidas. Por ejemplo, a mí en las últimas semanas que estuve visitando ya era posible estar en sus principales miradores, tomar los ferries, entrar a los museos, pero donde sí encontré quizás restricciones, por ejemplo en la Estatua de la Libertad, que todavía apenas iban abriendo ciertas áreas, así que todavía podemos encontrar como algunos lugarcitos donde sí vamos a encontrar restricciones, además de medidas sanitarias como aforos controlados y uso de cubrebocas en interiores sobre todo. Así que eso para que lo tomen en consideración. Pero por ejemplo, ya cuando me moví a Washington, la situación era muy distinta, donde muchas cosas de la ciudad permanecían cerradas. En comparación a Nueva York se veía una ciudad muy poco reabierta y algunas de las cosas que ya estaban abiertas como museos, su aforo fue tan limitado que ya se agotaron las entradas y ya era muy difícil llegar a conseguir algo. Así que eso es importante que tomen en consideración que con los aforos controlados y que con las reaperturas que no son iguales en todos los sitios, puede ser que no puedan ver la actividad que ustedes querían. Y voy a finalizar con dos preguntas muy frecuentes que preocupan mucho a los viajeros. Y bueno, una tiene que ver con si es verdad que si te quedas más de un mes en Estados Unidos te van a quitar el visado, y como regla les podría decir que no. Al momento que tú ingresas, como siempre, te harán un par de preguntas y si por algún motivo les parece que te estás quedando mucho, sí puede ser que te digan que puedes estar menos y es importante respetar esa fecha de salida que te den. Pero en el caso de que sí te estén dando los 6 meses, no hay problema en que te quedes pues el tiempo que esté autorizado. Y sí, muchos creen que únicamente por el tema de pandemia ya es un mes y si de otra forma te quitan la visa. Bueno, en mi caso yo estuve más de los 30 días y no tuve ningún problema al momento de mi salida. Y también otro tema que está preocupando a muchos viajeros es la falta de sellos. Y esto debo decirles que ya al momento de ingresar a Estados Unidos ya no siempre te sellan el pasaporte. Esto, de hecho, ya tiene tiempo. A mí hace unos 4 años que había viajado, ya también me había tocado en alguna ocasión que no me lo pusieran porque incluso era un sistema mucho más avanzado donde no pasabas con agente, sino todo era electrónico. Y en este caso que sí me tocó pasar con un agente que me hizo las preguntas de rutina, de dónde te vas a quedar, cuánto tiempo y motivo de viaje, bueno, esa misma persona fue la que pasó mi pasaporte por sus sistemas electrónicos, la que me tomó la foto, pero no me selló el pasaporte y no hay ningún problema. Y esto ya se los he comentado en otras ocasiones, es una tendencia mundial donde cada vez menos países sellan los pasaportes y no te dan una tarjetita ni nada en muchos casos, sino más bien ya queda a través de récords electrónicos. No es que porque no lo tengas no sepan cuándo entraste, definitivamente ellos tienen esa información en su base de datos, así que no les preocupe. Y exactamente lo mismo ocurre con la salida. Cuando realizas tu salida de manera aérea ya queda registrada porque las aerolíneas mandan la información y esto acorde a información pública que tiene la Embajada de Estados Unidos. Así que cuando ustedes ingresen de manera aérea y salgan, para nada les puede preocupar el tema de los sellos. Así que todos los que me han contactado para decir que no les sellaron y que entonces estuvieron de manera ilegal, bueno, no era así. Mientras tú hayas pasado por el control migratorio no hay ningún problema y a la salida ya es común que ya no se pasa. También a los que les han sellado simplemente será por el sistema que usa el aeropuerto a través del cual ingresaron, pero no hay nada de preocuparse tampoco si estás en el caso de que sí te sellaran. Pero de verdad les digo que a nivel mundial cada vez menos países acostumbran sellarlo y no van a tener ningún problema. Y bueno, creo que con esto ya contesté las principales dudas que tenían sobre los viajes a Estados Unidos. Este es el panorama actual.
Obviamente estamos viviendo tiempos complicados. En uno de mis videos anteriores les contaba que el panorama no es el mejor, que incluso el gobierno mexicano ya sacó una alerta donde solicita que ya no viajes porque existe posibilidad de que en siguientes semanas se vuelvan a cerrar fronteras por los rebrotes que se están viviendo en distintos países. Así que tómenlo en consideración, todo esto es muy cambiante, pero les quería contar cómo había sido mi experiencia, que era verdad, que era mentira, que no había problema con el tema de los sellos y otras dudas que me han estado llegando de manera muy frecuente a través de mis redes sociales, que ya saben que me encuentran en todas como Munducos. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, así que bueno, en todas esas pueden encontrar información.